sympathy and understanding is often unavailable to the parents of lifers. We're avoided, stigmatised, and as such, we're seen unworthy of any sympathy. A gente é muito criticado, né? Eu já quando meu filho foi preso, o delegado falou para mim assim, seu filho é um bandido, né? E eu, já bem fortalecida, eu falei, o meu filho ele pode ser o que ele quiser ser, mas antes dele ser qualquer coisa, ele é o meu filho, então eu exijo respeito. E é esse o nosso objetivo, é fortalecer mesmo as famílias para que ela encare a situação com garra, porque você é excluído da própria família, você é excluído no seu trabalho, você tem vergonha de falar que você tem um filho preso. Eu nunca passei por isso, porque eu sempre fui muito aberta. Eu dei tudo pro meu filho. A minha receita foi errada. Não tem receita para criar filho. E nenhuma mãe quer um filho para criminalidade. Então eu não me sinto culpada. Foi difícil? Você ser o tempo todo julgada, você paga pau de ladrão, escutava. Direitos humanos é só para bandido. E você tem que falar para as pessoas que direitos humanos não é só para bandidos. São garantias de direito a todas as pessoas, né? Então as pessoas não têm a dimensão que é direitos humanos de fato. Imagínate, la vida es muy, muy difícil. Ahora ser mujer, ahora añádele ser familiar de una persona privada de la libertad. Creo que las palabras sobran. Pues es que yo pienso que más desde el movimiento de las personas familiares tiene que ser del Estado, porque desde el Estado, desde las instituciones, porque se nos estigmatiza. Si tú dices que tú tienes una persona, bueno, un familiar que es una persona privada de la libertad, ya es como, oh no, entonces tal vez tú también eres delincuente. Entonces yo creo que no, eso no debe dejarse a las familias, a las personas que somos familiares, como, ¿y ahora cómo nos quitamos este estigma? ¿Y ahora cómo nos deshacemos de esto? No, yo creo que no es algo que nos corresponda a nosotros, yo creo que es algo que le corresponde al Estado, porque como hace rato dije, principalmente quiénes son las personas que están privadas de la libertad. Si tú eres joven, si tú eres pobre, si tú eres moreno, probablemente vas a tener un conflicto con la ley. Entonces, pues yo creo que es algo que le corresponde al Estado, eliminar estos estigmas. La sociedad es súper estigmática, estigma mal, nadie pregunta si sos inocente o culpable, todo el mundo quiere que el preso muera dentro de la cárcel. Ya desde ahí es como que la sociedad no es que no tiene poder de opinión, pero es muy falsa, porque vos criticás al preso, pero también pretendés que el preso muchas veces haga justicia por mano propia ante alguien que vos considerás. Todo eso después cae en la familia. Y después el estigma de la gente, a mí me importa cero, nada, ni me interesa. O sea, yo me considero igual que cualquier persona que tengo una situación particular y especial, dura, porque tengo 2 hijos y porque, por ejemplo, a mis hijos sí los avergüenza, porque son adolescentes, porque tienen que estar eligiendo a ver qué amigo puede saber o no. Ya vienen ellos con otra carga. Yo soy adulta y a mí no me interesa, la verdad. O sea, me cuesta, obviamente que sí, pero no me paro sobre la opinión del otro ni vivo para el otro. No me interesa. Hablamos de mujeres trabajadoras, de mujeres indígenas, de mujeres qué sé yo, y nosotras. Bueno, estamos adentro de las mujeres cuidadoras. Bueno, resulta que no cuidamos ancianos, o sí, cuidamos ancianos, cuidamos niños y además cuidamos presos. Entonces, ¿y nosotras? Nadie nos invita a nada, porque nos tienen miedo. Primero porque nos autodiscriminamos también, ¿eh? ¿Cuánto nos atrevemos nosotras a salir del closet y decir esto? Eso primero. Y después hay otros que sí de verdad que nos tienen miedo.
porque somos las que criamos a esos monstruos o somos las mujeres que en algo andamos si decidimos tener de compañero a uno que vaya a saber qué cosas hace. Au Québec, au Canada, on peut dire, moi je suis un ex-alcoolique anonyme, moi je suis un narcotique anonyme, mais on peut pas dire je suis une maman d'un fils en prison. Pourquoi? Si mon fils serait un alcoolique anonyme, je serais sa mère, ça serait correct, je pourrais le verbaliser. Tout le monde aurait de l'attention pour moi, voudrait m'aider, voudrait me soutenir, mais parce que mon fils est en prison, je ne mérite pas ça. C'est horrible. C'est comme de dire que toutes ces familles n'ont pas de valeur, qu'elles ne sont pas humaines. Fait qu'on déshumanise à l'intérieur, mais on détruit, déshumanise aussi à l'extérieur. Moi, j'ai aucun problème de dire aux gens que mon petit-fils est en prison. C'est comme, écoute, moi, c'est moi, là, je peux comprendre qu'il y en a que ça les dérange. Puis souvent, les gens, on était à un souper avec 3 autres amis, puis ton petit-fils, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, comme si les gens ne pensent pas qu'il peut être en prison. Ah, ben il est en prison. Tu vois les faces qui tombent. Et pourtant, c'est des gens qui sont ouverts, tu sais, les faces qui tombent. J'ai dit, ben oui, il est en prison. c'est spécial, hein? Yeah, I think, you know, for people outside looking in, you know, the stigma and the judgments, it's so easy to do, and we, you know, everybody judges, and, you know, hold my hands up, I probably do as well. But the people that are behind and supporting are doing it because they are either a parent of, a family member of, or it's a person that they deeply care about or love, and it doesn't define who they are as a person. We all need support when we're going through this, and kindness just is everything, and if you can offer that, then it's never going to go unwanted.